Emociones, no sé si ven allá, las emociones y el actuar. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Está una frase de Gandhi aquí. ¿Qué tratas en este capítulo de las emociones y el actuar? Esa parte es clave y es fundamental. ¿Por qué razón? Porque todos los seres humanos somos emocionales. Más, Anthony, ¿cuánto disocia hay en el mundo frente a las emociones? Vemos a alguien triste o llorando y déjelo, que es muy emocional, es como una manera despectiva, dime si no, despectiva de tratar las emociones. Y todos somos emocionales. Más hablamos todos los días de las emociones y no entendemos qué es la emoción. Entonces, como el libro se llama El Círculo Emocional del Servicio y es potente en ese sentido, tiene 3 componentes. El círculo porque es cíclico. Y si lo analizas todo el tiempo estamos en un mundo cíclico, ¿cierto? El círculo emocional porque depende del ser. Entonces la esencia y el complemento del título del libro es herramientas para el éxito personal y profesional. Entonces el libro sirve en todos esos ambientes. Y círculo emocional del servicio porque finalmente no es un tema de ventas nada más. ¿Sí? Tú lo que haces con tus podcasts, ¿qué es? Servir a la comunidad. Mira el legado que estás dejando. Y cada uno de ustedes, en cada actividad que realiza, deja un legado. Por lo tanto, debemos concentrarnos en ello. Así que es importante las emociones porque si revisamos todo el contexto teórico, hay 7 emociones fundamentales. De eso hay mucha teoría. Entonces, yo le diría, para que no se confundan, ustedes estudienlas todas y cásense con una teoría, porque si no se vuelven un 8 y no definen. 7 emociones fundamentales. Y analicémoslo. El asco. ¿Cuándo te dicen a ti que el asco es una emoción? Anthony, es muy difícil que uno en una escuela o en un colegio, hasta en una universidad le digan, ¿el asco es una emoción? Sí, claro. Pero si tú ves algún alimento, por ejemplo, que ya está en descomposición, ¿qué sientes? El asco, una cucaracha ahí encima. Exacto. Y ese asco te invita a la acción. Entonces la emoción invita a la acción. ¿Es malo? No. Porque te está diciendo, te está invitando a la acción y te está diciendo, no lo hagas, no lo comas. Pero si no lo tuviéramos, ¿qué haríamos? Nos los comemos y nos enfermamos, inclusive podemos morir. Entonces, ¿es mala? No, todo lo contrario. La emoción es una alerta de tu cuerpo. Biológicamente reaccionamos para actuar y para poder comprender mejor el entorno. Mira la belleza de lo que estamos hablando. Ahora, el miedo, por ejemplo. Y tenemos una malversación del concepto donde el miedo nos paraliza. Y yo te digo a ti, no. El miedo lo que está haciendo es advertirte sobre algo y prepararte para ese algo. Por lo tanto, debemos tener la capacidad mental para poder organizarnos, estructurarnos mejor y verlo como una oportunidad de cambio o de mejora. Entonces el miedo en sí no es malo. ¿Sabes cuál es el miedo malo? Cuando tú te empiezas a inventar una película que no existe. Y más del 90% de los pensamientos de los seres humanos, Anthony, y todos están predispuestos a cosas negativas, de las cuales, entre el 85 y el 90%, de las cuales más del 90% nunca ni llegan a pasar. Entonces debemos disciplinar mucho lo que estamos pensando y sobre todo frente al tema del miedo para poder decir, hey, esto no está sucediendo. Entonces llevamos 2, pero también está la sorpresa, está la tristeza, que en un momento determinado te dice, esto no es lo que quiero vivir, y también está la alegría, y está el desprecio y la ira. Esas son las emociones. Duran pocos segundos en nuestro organismo, 90 segundos en promedio, pero llegan y con toda su reacción, sistema nervioso, y pasan al cerebro, ¿cierto? Y ya llegan a nuestro pensamiento y nosotros lo interpretamos. Y en esa interpretación que le damos a la emoción, lo convertimos en un sentimiento. ¡Ah, qué interesante! Entonces el sentimiento es la interpretación de la emoción de acuerdo con lo que tú tengas en tu mente. Entonces, si yo tengo en mi mente pensamientos constructivos y positivos, ¿qué sentimiento estoy creando, Anthony? Y les pregunto a ustedes, si yo tengo pensamientos negativos, ¿cierto?, enraizados en mi cabeza, todo lo que llegue como emoción, ¿en qué lo convierto? En algo nefasto y negativo. Por eso debemos cuidarlo mucho. Entonces, ese es el primer capítulo, entender la importancia de la emoción. Entender y saber controlarla. Yo creo que, entonces, según lo que estamos hablando,
al vos cambiar el pensamiento que te está generando una emoción, puedes cambiar la reacción frente a esa emoción. Claro, ese no lo vemos ahí en ese capítulo, sino más adelante, porque es cómo gerenciar la emoción. Y sí se puede, inclusive puede ser muy rápido. Si quieres, ahorita damos la técnica de una manera muy concreta para que todos se lleven esa información tan importante.